Gloria al Señor. Maravilloso Cristo. Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos contentos, estamos en la casa del Señor, empezamos un nuevo trimestre y estas clases son bastante interesantes. Gloria al Señor, vamos a estar hablando sobre ética en la iglesia. Gloria al Señor, antes que nada vamos a orar, presentar nuestras vidas al Señor para que Dios se glorifique y Dios nos ayude. Gloria al Señor, oramos. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora, bendito Dios, Dios de amor y de misericordia, entregamos nuestras vidas, en tus manos está, amado Señor, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos bendigas de una manera especial, que nos ayudes a pasar al otro lado, Señor, de estos tiempos difíciles, que conozcamos tu victoria en toda su amplitud. Señor, te damos gracias en este día precioso, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros amigos, gracias Señor porque estás en medio nuestro, en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. Amados hermanos, vamos a dar inicio a otro trimestre, como ya decíamos anteriormente, y tengo el privilegio de empezar la primera clase. Y el otro privilegio grande que voy a compartir esta clase con mi hermano Omar. Tendré la introducción y la primera parte. La segunda parte lo tendrá nuestro hermano. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el título del tema de esta noche es: La iglesia levanta su voz profética. La parte que me corresponde está en Ezequiel capítulo 2 del 1 al 7. Estaré leyendo Ezequiel capítulo 2 del 1 al 5. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Gloria al Señor. Nuestro comentarista empieza diciendo: la sociedad de hoy, o como muchos le llaman la nueva generación, es una complicada y cada día más alejada de Dios y su palabra. Hermanos, estamos viendo ante nuestros ojos un decaimiento moral terrible, preocupante. Gloria al Señor. Y por eso el título de esta clase, amados hermanos, porque cuando Dios ve el peligro venir, nos advierte y levanta y prepara a su iglesia para hacer frente a unos acontecimientos malévolos. Recuerden, hermanos, que todo el mal está fundado sobre el enemigo de las almas. Hermanos, estamos viviendo tiempos caóticos donde la sociedad se ha entremezclado, la iglesia se ha entremezclado con la política y otros asuntos que no le competen. Pero eso está profetizado y eso está claro. Pero entre todas estas cosas, amado hermano, hay un remanente fiel. Hay un remanente que Dios ha preservado para su gloria. Hay un remanente que Dios ha preservado para salvación de muchos. Hermanos, tenemos el privilegio de ser parte de ese remanente. Tenemos una relación con Dios, hermanos, que Dios exige. Y usted sabe cómo está su corazón delante de Dios para ser parte de ese remanente. Gloria al Señor. Voy a leer un par de textos para dar inicio a la primera parte. El libro de Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 7, verso 6, dice así: En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos,
en este tiempo cuando se hace esta declaración, estaba gobernando el profeta Samuel, gloria al Señor, ya anciano, y uno de los más esforzados varones, era juez y era profeta, ya anciano en este momento que estamos leyendo la lectura, gloria al Señor. Desde un principio, cuando Dios lleva a la tierra prometida a su pueblo, le encomienda que no debe mezclarse con las costumbres de los países paganos. Hasta ese momento, amados hermanos, había una teocracia. Dios estaba gobernando a su pueblo y el pueblo caminaba bien. Pero hermanos, cuando el hombre de Dios voltea su mirada al costado, ahí es cuando viene el problema. Esta gente veía, o el pueblo de él veía, cómo los reyes y su gente de las naciones paganas se divertían como se divierte ahora el mundo. Mucho sexo, mucho desvarío y mucha maldad, gloria al Señor, mucha injusticia. Entonces se había desviado el corazón de este pueblo, por lo cual esta palabra viene a llamarles la atención. Ellos exigían un rey como el mundo quería y querían dejar a Dios. Hay otro texto bastante ilustrativo con respecto a esto en el Nuevo Testamento. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces. Gloria al Señor. 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Hablando el apóstol Pablo, dándole consejitos al joven pastor Timoteo. También debes saber esto, que en los posteriores días, o sea, en estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, es indudable que estos tiempos han llegado. Muchas profecías se han cumplido y las señales se están dando. Por lo tanto, hoy hay un mensaje importante para la iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ir a la primera parte. Ya hemos leído los textos de la parte A. El título dice: el Señor nos llama a proclamar su verdad. Ezequiel 2, del 1 al 7. La primera parte, el llamado de Dios. Ezequiel 2, del 1 al 5, ya lo leímos. En esta parte, amados hermanos, nuestro comentarista nos recomienda definir lo que es un profeta. Gloria al Señor. Cuando Dios levanta a su pueblo, cuando Dios establece su pueblo, el pueblo de Dios está compuesto por diferentes personas. Así como en un trabajo, en una compañía, hay diferentes especialidades para poder llevar adelante el trabajo de esa compañía, para sacar el producto de esa compañía. El pueblo de Dios también estaba compuesto por diferentes clases de personas. Había un sumo sacerdote, había levitas, estaba el pueblo, había cantores, había cantoras, había orfebres, había carpinteros, etcétera, etcétera. Una sociedad típica de aquel entonces. Cada quien hacía su parte, amados hermanos, gloria al Señor, pero cuando se pierde la visión del llamado, cuando se desvirtúa el trabajo que tú estás llamado a hacer, entonces se corre peligro. Hay unos desbalances dentro de la sociedad. Y cuando se habla del aspecto espiritual, pues hay unos peligros en el aspecto espiritual. Por lo tanto, Dios hace un llamado a volver a componer la situación que se está desviando. En una iglesia hay un pastor, están los oficiales, a veces podemos tener un copastor, tenemos nosotros también unos pastores asistentes, gloria al Señor, tenemos oficiales, tenemos diáconos, etcétera, tenemos presidentes, hay sociedades
que apoyan para que la obra de Dios siga creciendo, siga madurando y sea de bendición para el pueblo que nos rodea. Gloria al Señor. Así que, hermanos, dentro del pueblo de Dios también había un hombre especial llamado el profeta. ¿Quién era el profeta? El profeta era un ministerio, un hombre que Dios había separado para comunicarse con él. Una de las características del hombre de Dios es que es obediente y se santifica o se separa y tiene una relación íntima con el Señor. El Señor le entrega los mensajes que Dios quiere comunicar a su pueblo a través de este hombre. Y este hombre es su trabajo, es su deber comunicar lo que Dios le dice. Hay algunas frases, amados hermanos, gloria al Señor, que nosotros hemos aprendido dentro del lenguaje bíblico. Cuando la palabra de Dios viene a un hombre, se empieza diciendo, así dice Dios, gloria al Señor. Y hay otros lenguajes parecidos a eso, donde Dios habla a través del profeta, gloria al Señor. Nosotros sabemos, amados hermanos, dentro del relato bíblico, cómo prácticamente Dios se manifiesta a su pueblo en muchas ocasiones a través de estos hombres. También hay profetizas, gloria al Señor. Pero en este caso específico, porque estamos tocando el libro de Ezequiel. Ezequiel estaba viviendo una situación, una circunstancia bastante especial. Probablemente nuestro hermano lo explique más adelante, gloria al Señor. Estaban en cautiverio allá en Babilonia, el pueblo de Dios está en cautiverio. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué el pueblo de Dios, por qué nuestro comentarista toca específicamente a Ezequiel? Ezequiel, aunque era un hombre de Dios, también estaba en cautiverio, porque todo el pueblo había ido en cautiverio, tanto sacerdotes, cantores, etc. El pueblo de Dios, buenos y malos, todos habían ido en el último viaje llevados a la fuerza a Babilonia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque este pueblo, según la lectura, amados hermanos, habían perdido la visión de lo que es Dios, le había dado la espalda a Dios. Dios es bueno, amados hermanos, pero dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Dios demanda lo que Él ofrece. Dios demanda lo que Él pide, gloria al Señor, en su momento. Él había declarado que hay unas bendiciones y unas maldiciones si se cumpliera la palabra y si hiciese la palabra, gloria al Señor. Así que este pueblo, según ilustraba el libro de los jueces, había desviado su mirada al otro lado, gloria al Señor, como vivían las naciones paganas. Y esto le costó el cautiverio, resumiendo, desobediencia y maltrato e injusticias en cual había caído este pueblo por abandonar a Dios y por abandonar sus leyes, gloria al Señor. Así que, hermanos, llegamos hasta este punto, gloria al Señor, donde el hombre de Dios está en cautiverio, gloria al Señor, y el hombre de Dios recibe este profeta Ezequiel recibe unas encomiendas de parte del Señor. Y le dice claramente, gloria al Señor, cuando hemos leído, dice, ponte sobre tus pies, o sea, pon atención a mis palabras, gloria al Señor. Vino a mí palabra de Jehová cuando Dios se presenta ante este hombre, y este hombre nos transmite, gloria al Señor, la voluntad de Dios. Nosotros estamos prácticamente desglosando lo que es de ese mensaje que el Señor le dio al profeta Ezequiel. En esta primera parte, a modo de introducción, estamos viendo lo que significa el profeta para Dios y lo que significa el profeta para el pueblo. En otro bloque dice, luego de la impresionante visión de la gloria de Jehová que presenció Ezequiel, el profeta escucha la voz de Dios haciéndole un llamado. Le llama hijo de hombre, que literalmente es hombre, ser humano. Gloria al Señor. Una de las características de este libro, pues muchas veces Dios llama a esto, muchísimas veces, gloria al Señor, Dios llama a Ezequiel hijo de hombre. Gloria al Señor. Estamos, hermanos, haciendo una compilación de lo que significa la voz profética, lo que significa el profeta, las características del profeta. Y en este caso, gloria al Señor, estamos hablando un poco respecto al profeta Ezequiel. Gloria al Señor.
Cuando recibimos de Dios una revelación, una visión, una comisión, la expectativa de Dios es que actuemos conforme a lo recibido y no que nos quedemos en estado contemplativo e inactivo. Gloria al Señor. Dios le hace un llamado a Ezequiel para que llegue con su mensaje a los hijos de Israel. Ya pronto, amados hermanos, gloria al Señor, vamos a hacer un traslate, vamos a aplicar esta palabra, estas recomendaciones, gloria al Señor, que da nuestro comentarista para nuestras vidas. Y nosotros lo estamos entendiendo porque Dios está tratando con nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de la persona de Ezequiel, estamos hablando individualmente también de cada uno de nosotros como creyentes. Gloria al Señor, porque recuerden, hermano, que muchas veces Dios le llama hijo de hombre a Ezequiel, y nosotros también tenemos el mismo título para poderlo entender así. Gloria al Señor. Nosotros somos personas, gloria al Señor, somos seres humanos, somos hijos de hombre. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuando Dios se revela en nuestras vidas, aunque no tuvimos la bendición de que no todos tenemos esa bendición de recibir revelación de Dios directamente, pero a través de su palabra recibimos ese llamado, esa encomienda, esa revelación. Gloria al Señor a cada uno de nosotros individualmente a través de su palabra. Al igual que el profeta Ezequiel, la iglesia es llamada a proclamar la verdad de Dios a un pueblo, generación duro y rebelde. Gloria al Señor. Hermanos, Dios nos capacita. Dios primeramente nos llama, Dios nos capacita, gloria al Señor, y en su momento nosotros tendremos que enfrentar más tarde o más temprano, gloria al Señor, a la situación que está viviendo el mundo. Nosotros hemos leído una larga lista y esto todavía continúa en el 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 en adelante, gloria al Señor. Es muchas cosas que el hombre de afuera tiene, la maldad, el odio, gloria al Señor, los desvíos sexuales y todas esas cosas. Hermanos, nosotros tenemos que enfrentarnos a ellos. Nosotros, Dios nos está capacitando porque ellos son los enfermos. En algún momento nosotros fuimos los enfermos. En algún momento nosotros pasamos por esas experiencias duras y amargas que nos hicieron sufrir. Pero Dios en su misericordia nos sacó a la libertad. Dios en su misericordia nos sanó y nos salvó, nos limpió, gloria al Señor, nos reconcilió con Él. Pero ahora Dios está buscando hombres y mujeres, gloria al Señor, que atiendan este llamado, para que nosotros también podamos ser de bendición para aquellos, esa larga lista que nosotros hemos leído en el 2 de Timoteo. Gloria al Señor. Seguimos leyendo. Esta oposición viene en forma de argumentos filosóficos, leyes, ideas, estrategias, movimientos, entre otros. Gloria al Señor. Hermanos, antes eran las filosofías, antes eran nuevas sectas, pero ahora, hermanos, estamos enfrentando un peligro mucho más grave. Ahora estamos, y nuestro comentarista, gloria al Señor, es bastante acertado. Cuando uno de estos peligros que está enfrentando a la iglesia, o uno de estos peligros en los cuales la iglesia tiene que hacer frente, son las leyes, amados hermanos. Las leyes se están levantando en contra de la iglesia. Hermanos, para la gente que busca un poquito de información, ya China no está, China, el gigante asiático, donde hay más o menos 2.000 millones de habitantes, gloria al Señor, una población gigantesca. China no solamente está persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo a toda clase de religión. Lo que quiere China es un ateísmo total, gloria al Señor. Está persiguiendo a los musulmanes, a los maoístas, a los budistas, etcétera, etcétera. Todo lo que se llama religión, China está persiguiendo. Y muchos países, amados hermanos, están siguiendo esta escuela. Gloria al Señor, porque ya, hermanos, hemos llegado a un tiempo donde Dios va a enviar juicio. Gloria al Señor. Por lo tanto, Dios está llamando a hombres y mujeres para que muchos vengan a los pies de Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia es el instrumento de Dios. Gloria al Señor. La generación actual es una que corresponde a lo descrito en Ezequiel 4, que son gente de duro rostro y de empedernido corazón, o como dicen otras traducciones, son tercos y de cabeza dura, o pueblo obstinado y terco a la vez. Son un pueblo muy desobediente. Nos da bastante pena, nos da bastante tristeza, gloria al Señor, cuando ahora a la gente no le interesa nada, ningún aspecto de carácter espiritual. Uno habla con los compañeros de trabajo, hermano, no tienen ningún interés,
gloria al Señor, en las cosas de Cristo, tienen que estar en una situación bastante crítica, tienen que estar pasando por momentos agonizantes, gloria al Señor, para que ellos puedan contar con uno, para que ellos puedan darte una llamadita, gloria al Señor, porque su esperanza se desvanece. ¿Qué esperanza tiene el mundo, amados hermanos? La ciencia no los puede ayudar, el dinero no los puede ayudar. La ciencia es buena, amados hermanos, pero tiene sus límites. El dinero es bueno, pero tiene sus límites, gloria al Señor. Entonces, por lo tanto, Dios está preparando y capacitando, Dios está preparando a la iglesia profética, gloria al Señor, para que proclame a Jesucristo como la única alternativa que pueda existir, gloria al Señor. Dice, la iglesia debe levantar su voz profética y proclamar la verdad escritural en el poder del Espíritu Santo para que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios y Dios los perdone y los salve. Levantar la voz profética no es solamente hacer marchas, sino proclamas, escritos, sermones, conferencias, publicaciones electrónicas, entre otros. En fin, usando todos los medios posibles para decirle a esta generación lo que está bien y lo que está mal, para que los torcidos se enderecen y los desviados vuelvan al camino. Gloria al Señor. La gente en el mundo dice, para este tipo no hay esperanza. Para esa enfermedad terminal no hay remedio, gloria al Señor, pero Dios nos abre una puerta, gloria al Señor. Dios tiene la llave de la esperanza, Dios tiene la llave de la oportunidad, gloria al Señor, y es necesario que la iglesia presente ese plan, es necesario que la iglesia presente esa puerta, esa oportunidad, gloria al Señor. Vamos a ir a la segunda parte, Dios infunde valor en su llamado. Vamos a leer Ezequiel capítulo 2, versos 6 al 7. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Gloria al Señor. La palabra, amados hermanos, es bastante elocuente, es bastante clara, no necesita mucha explicación, gloria al Señor. Así que, amados hermanos, cuando nosotros nos convertimos a Dios, lo primero, en nuestra alegría, en ese gozo, cuando experimentamos la presencia de Dios, comunicamos a nuestras familias. Y qué triste es cuando la familia no entiende, no comprende. Amados hermanos, a través de este caminar hemos entendido que todo se hace con amor, con paciencia. Es en el tiempo de Dios. Y a veces nos molestamos y es natural. A veces exigimos, gloria al Señor, que Dios haga la obra. Gloria al Señor. Pero todo tiene su tiempo y su momento. Gloria al Señor. Hermanos, el relato bíblico, especialmente de algunos hombres tan conocidos como Pablo, gloria al Señor, pasando diversas circunstancias difíciles, aún incluso al borde de la muerte, gloria al Señor, no dejó de predicar a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, han tenido una experiencia, no me gusta decir sobrenatural, pero una experiencia milagrosa, una experiencia que solamente lo da Dios, cuando Dios te saca del peligro, cuando estás a punto de morir por la causa de Jesucristo? Dios hace la obra, gloria al Señor. Señales y prodigios, gloria al Señor, aparentemente vienen de ti. Es Dios, amado hermano, que en el momento que tú más lo necesitas, Dios se glorifica en nuestras vidas, gloria al Señor. Y esa es la promesa de nuestro Señor, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ayudarnos en todo tiempo y en todo lugar. Esta sociedad, amados hermanos, es hostil a las cosas espirituales. En forma más grave es hostil al cristianismo, es hostil a Jesucristo. No quiere saber nada de Dios, amado hermano, no quiere saber nada de Jesucristo. Pero he aquí, amados hermanos, que tenemos un llamado. He aquí que tenemos que dar un cumplimiento y que tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, ni el peligro, ni espada, ni nada nos podrá detener, amado hermano. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. No quiero ocupar mucho tiempo. Gloria al Señor. Nuestro hermano Omar con la segunda parte. Gloria al Señor. Te adoramos,
Gloria al Señor. Gracias, papá. Dios les siga bendiciendo, amados. Damos gloria al Señor por el privilegio que nos da de estar en su casa. Gracias a cada uno de ustedes por su esfuerzo. Gloria al Señor. Yo sé que la sábana posiblemente le llamaba. Amén. Gloria al Señor para siempre. Pero gracias a todos por su esfuerzo. Estamos contentos porque Dios nos permite estar en su casa. Y gracias al pastor por este privilegio. Nuestro hermano Edgardo, nuestro director. Gloria al Señor. Gracias a nuestro hermano Tibero por dejarse usar. Amén. Damos gracias siempre por los esfuerzos que hacen los maestros. Amén. Enseñarnos la palabra. En la parte 2, gloria al Señor, dice la voz profética de la iglesia. La voz profética de la iglesia, Ezequiel, capítulo 3, versos 4 al 11, gloria al Señor. Quisiera empezar con recalcando el paralelismo que hay entre el ministerio de Ezequiel y el ministerio de Jesucristo, gloria al Señor. Ambos ministran a un pueblo cautivo. Amén. El pueblo de Judá cautivo, no solo espiritualmente, sino literalmente cautivo, ¿verdad? Babilonia. Pero también Cristo ministra a un pueblo cautivo. ¿Por quién? Por el enemigo, ¿verdad? De las almas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dios le llama a Ezequiel hijo de hombre. Y a través de todo el ministerio, Jesucristo se identifica como ¿quién? Como hijo del hombre, ¿verdad? Gloria al Señor. Este mensajero de Dios, gloria a Dios para siempre, pero claro que está que es exclusivo y es único. No podemos entrar en eso, pero hay un paralelismo. Le ministra a un pueblo, que el hermano citó, un pueblo duro, ¿verdad que sí? Mira si el pueblo era duro, que cuando los magos del oriente vienen, gloria al Señor, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que su estrella hemos visto y hemos venido para adorarle. Inmediatamente Herodes pregunta, ¿dónde ha de nacer el Mesías, este rey? Y rapidito los escribas citan a Miqueas capítulo 5 y le dicen, en Belén de Judea, ¿verdad que sí? Era un pueblo que conocía la palabra de Dios, ¿verdad que sí? La conocía las promesas mesiánicas, pero no podía entender, podía ver, pero no entender lo que Dios le estaba mostrando. Amén. Podía oír, pero no escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Y esto pasa porque el corazón está duro. Amén. Ezequiel capítulo 37, si no me equivoco, el Señor le dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y escribiré en ese corazón mi ley y haré que ande en mis estatutos. Amén. Así que el corazón duro y rebelde no permite que el hombre vea y entienda lo que Dios está haciendo para con su vida. Amén. Así que hay paralelismo en los ministerios, gloria a Dios para siempre. Ahora, le pregunto a usted, amado hermano, ¿qué clase de características vemos en la sociedad actual? Alguien que levante su manito y me diga, hermano, yo he visto esto en la sociedad actual. ¿Qué clase de características estamos viendo hoy día? ¿Qué clase de movimientos sociales estamos viviendo? ¿Quién me puede decir? ¿Vivimos una sociedad humilde, sumisa? ¿Cómo usted lo ve? ¿Vivimos una sociedad rebelde? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Violenta? Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Rebelde? ¿Idólatra? ¿Inmoral? ¿Verdad que sí? Amén. Hay un paralelismo bien claro entre el ministerio de Ezequiel en aquellos tiempos, el ministerio de Cristo y el ministerio de la iglesia. Amén. En estos tiempos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo le podemos hablar a esta sociedad, a esta generación? ¿Cómo podemos transmitir el mensaje divino? ¿Cómo podemos romper esas barreras y predicar la palabra? ¿Alguna idea? ¿Perdón? El testimonio, amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué necesita la iglesia? Sabiduría, Espíritu Santo, poder. Busque conmigo 1 Corintios capítulo 1.
1 Corintios capítulo 1. El pueblo de Dios se ha afrontado a crisis semejantes, similares, a través de toda la historia. Hermano, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Sí que la tecnología ha avanzado, pero la perversidad del ser humano, la corrupción, la idolatría, la rebeldía, eso está ahí en el corazón. Amén. Y tanto en los tiempos de Ezequiel, como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como en los tiempos que estamos viviendo, es el mismo espíritu rebelde, amén, que antagoniza a las cosas de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 20, gloria al Señor, porque también no sé si se ha dado cuenta que estamos viviendo en una sociedad que tiene mucho que decir. Amén. Hermano, todo el mundo tiene una opinión. Yo me he quedado atónito, aún a veces hasta en la misma iglesia se predica la palabra, se enseña, y tenemos una opinión por encima de lo que dice la palabra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Perdón? Sí. Hermano, ahora hay consejeros, hay exégetas, donde quiera que usted se meta, hay opiniones, gloria a Dios para siempre, y esas opiniones, amado hermano, usted lo vea o no, están combatiendo en su mente y en su corazón todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y así que en este movimiento de sabios, gloria al Señor, mira lo que se enfrentaba el apóstol Pablo en sus tiempos. El verso 20, siga conmigo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por locura de ¿qué? ¿Por la locura de qué? De la predicación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, tanto tiempo buscando lo nuevo. Pero nosotros predicamos a Cristo como crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de ¿quién? De Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo le predicamos a esta sociedad? Le predicamos a Cristo. Hermano, hay iglesias que han sucumbido a esto de traerle algo nuevo y nuevo a la comunidad de creyentes todo el tiempo y se han apartado totalmente del mensaje del Evangelio. El Evangelio es predicar a Cristo crucificado. Y como no quieren, gloria al Señor, perder membresía y no quieren perder fama, gloria al Señor, y reconocimiento, pues se acomodan, gloria al Señor, a lo que pide el pueblo, la odisea, al juicio del pueblo, la opinión del pueblo, y abandonan a Cristo crucificado. Y cuando la iglesia abandona el mensaje de Cristo crucificado, ya no hay diferencia. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir predicando a Cristo. ¿Qué necesita esta sociedad? Que le prediquemos a Cristo. Es el mismo mensaje de hace 2000 años atrás, pero no ha perdido poder. No ha perdido autoridad. Si se menciona y se predica a Jesucristo, hermano, hay salvación, hay liberación, hay vida, hay paz. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. El capítulo 3, verso 4 al 7 de Ezequiel, vaya conmigo, gloria al Señor. Ezequiel capítulo 2, hay un error de imprenta, verso 4 al 7. Seguimos lo que el hermano Efraín estaba leyendo. ¿Lo tienen, amado? Ezequiel capítulo 2, versos 4 al 7. Esperan que todito lo tengan. Dice así la escritura: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás:
así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre qué? Entre ellos. Amén. La razón que Dios nos envía es para que la gente se salve. Pero si no se salvan, no puede decirse que faltó palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo cumplamos nuestro ministerio. Amén. Porque tenemos la esperanza de que se salven. Pero si rechazan el Evangelio, no pueden decir que nadie nunca le predicó. Siempre hubo un profeta. Siempre mami me decía, hijo mío, busca a Dios. Mi mamita me decía, hijo mío, busca a Dios. Mi papá me decía, hijo mío, busca a Dios. No faltaba, ¿verdad?, la recomendación, el consejo. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre, mire cómo el Señor le llama, zarzas y espinos, y moras con escorpiones. ¿Qué clase de análisis? ¿Ah? ¿Está duro eso, hermano José? Esto es el pueblo que el Señor hizo, creó, ¿verdad que sí? El linaje de Abraham, su amigo, y miren cómo estaban ya. Abraham era un almendro que producía, pero esta generación era zarzas y espinos. Y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Gloria a Dios para siempre. ¿Ezequiel es enviado a quiénes? ¿A quién es enviado Ezequiel? Al pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Ahí está el paralelismo. No nos da tiempo de buscar Mateo capítulo 15. Cuando usted lo apunta, lo busca en su casa. Cuando la mujer sirofenicia viene donde Cristo rogándole por su hija endemoniada, el Señor le dice, no soy enviado sino a quiénes. A las ovejas perdidas de quién? De la casa de Israel. O sea, primero a ese pueblo. Amén. Y Ezequiel es enviado al pueblo de Israel. Por Dios para siempre, que estaba cautivo. En esta ocasión el profeta no predicaría a gente que habla otros idiomas o dialectos, sino a su propia gente. Gloria a Dios para siempre. El Señor lo llamó a ese ministerio. Dios asegura que el pueblo oirá el mensaje, por lo que Ezequiel debía obedecer y proclamar las palabras de Dios. Hermano, esa no es nuestra responsabilidad, es predicar la palabra. Hoy en día es muy importante que la iglesia proclame el mensaje de Dios y no meramente sus opiniones ni historias personales. La gente necesita escuchar ¿qué? La palabra de Dios. No me malentienda, una circunstancia personal, una experiencia personal puede reforzar, gloria al Señor, una verdad bíblica. No estamos diciendo que no se use. Lo que estamos hablando es que ese sea el fundamento de una prédica, de una enseñanza. El fundamento de un sermón, de una enseñanza debe ser la palabra de Dios totalmente. Amén. Dios le asegura al profeta que Israel oirá su mensaje y le advierte que no querrán oírlo. Hermano, escucha eso. Dios le dice, predica, pero no te van a oír. Sí. Qué cosa que no van a quererlo escuchar. Pero Dios te dice, ve, gloria a Dios para siempre. Y más adelante le dice, porque si no habla, la sangre de ellos será ¿qué? Será sobre tu cabeza. Mira, hermano, la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Y le advierte que no quieran oírlo, y aunque parezca una contradicción, lo que sucede es que el pueblo sí podía entender la voz de Dios por medio de Ezequiel, pero no deseaban seguir su mandato. Busque conmigo Isaías capítulo 6, verso 10. Isaías 6, verso 10. Isaiah chapter 6, verse 10. Usted sabe que nosotros los seres humanos tenemos una debilidad, y es que si nosotros sabemos que algo no va a funcionar, no lo hacemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos han dicho, pero para qué hacerlo si no va a funcionar? Amén. Yo le he dicho muchas veces.
Yo soy mecánico y cuando algo ya históricamente no ha funcionado, digo, pues ¿para qué hacerlo si no va a funcionar? Y mire qué cosa, cómo trabaja Dios, cómo trabaja el reino de los cielos, que no va con lógica, sino por la fe y por el amor, por la persistencia. Cómo Dios persigue al hombre y persiste y sigue llamándole, cómo Dios es siempre el de la iniciativa. Amén. Es siempre Dios el que toma el primer paso. Es siempre Dios el que en el jardín del Edén dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es siempre Dios. Es por su gran y dulce amor. ¿Lo tienen, amado? Isaías capítulo 6, verso 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así que el pueblo estaba oyendo lo que el profeta decía, pero no quería someterse a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, por eso debemos dejar de hacer el trabajo. No, hermano, no, porque nosotros hicimos lo mismo. ¿Cuántas veces a mí me predicaron el evangelio, mi mamita, y yo no la escuchaba? ¿Verdad? ¿Cuántos pasaron esa experiencia? Hermano, mire, yo me crié en el evangelio y en la escuela secundaria, allá en Ajunta, Puerto Rico, en la montaña, yo iba a la iglesia, pero en la escuela superior hacían servicios al aire libre. Hermano, y yo no me aparecía por allí porque a mí me daba vergüenza. Pero seguían los hermanos tratando conmigo en la escuela, ¿verdad? Los compañeros, seguía el pastor con paciencia y misericordia, tratando y tratando. Y nosotros debemos seguir tratando y tratando, porque por nosotros siguieron tratando y todavía siguen. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Si no fuera por la gracia y la misericordia. Por eso que dice el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo, ¿verdad? Prosigo hacia adelante, prosigo a la meta. Gloria a Dios para siempre. Y Dios no se cansa, amado hermano, por nosotros. Gloria a Dios para siempre. Por eso le debo pedir al Señor siempre, Señor, dame tus ojos para ver las almas como tú las ves. Amén. Para ver mi familia como tú la ves. Porque a veces decimos, pero ¿para qué predicarle otra vez? ¿Verdad? Y uno se cansa. Y viene el Espíritu Santo después de unos días, una semana, te dice, pero dile otra vez. ¿Han tenido esa experiencia? Amonéstale otra vez, háblale de mí otra vez. Y usted, pues, ok, Señor, pues le voy a hablar de ti. Mira, Cristo te ama tanto. Tienes un valor incalculable. Hermano, no se canse de predicar. No se canse de amonestar. A tiempo y fuera de tiempo, siga, persista. Dios describe a Israel como gente dura de frente y obstinada de corazón. Es decir, que eran tercos y obstinados. Un Balaam, ¿verdad? Un Balaam de la vida. Mira, hermano, que a veces nos ponemos tan tercos que, aunque Balaam es un caso aparte, era un hombre impío, pero escuche bien esto. Que Balaam tiene una conversación con un animal y él no se da cuenta que un animal está hablando. Mire si estaba ciego. Sí, hermano, esto es algo insólito. Pero Balaam comienza a discutir con un asno. Y no se da cuenta que está en una discusión con un animal. Mira hasta donde llega nuestra mente, cómo se ciega el ser humano. Amén. Porque somos duros de corazón. ¿Y quién estaba parado delante de Balaam? Que él no podía ver. El mismo ángel de Jehová. Con una espada. ¿Verdad que sí? Y el animal podía ver la presencia de Dios, pero Balaam no podía ver. La terquedad y la obstinación son peores bloqueadores de la comunicación que los idiomas o culturas distintas. La terquedad es peor que no conocer el idioma en que se está hablando. Amén. Una persona terca, hermano, usted le puede estar hablando en el mismo español. Pero si la persona cree que esa silla es roja, usted no lo puede convencer que esa silla es azul. Es roja. Porque ya está fixated, está amén, fijado en su propia opinión. Amén. Se habla aquí de corazones obstinados, de sentimientos contrarios al mensaje de Dios. A veces el problema, amado hermano, no es intelectual,
El problema es aquí en el corazón. Amén. La gente sabe que lo que están haciendo está mal, lo sabemos, pero amamos las tinieblas, amamos el pecado. Cristo lo dijo, que el hombre, gloria al Señor, no viene a la luz porque sabe que al venir a la luz sus malas obras van a ser ¿qué? Manifiestas, van a ser reveladas. Así que el problema no es intelectual, el problema es aquí en el corazón. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, usted conoce el Shema, que significa oye Israel, ¿verdad? También Shema significa obedece, hazlo. Esta generación dice, pretende que su falta pretensión de saberlo todo requiere que la iglesia proclame sin miedo la verdad santa, que la iglesia no solo hable, sino que actúe y viva el Evangelio. Amén. Que la iglesia trascienda la teórica y la haga en la práctica. Amén. Gloria al Señor. Que no, porque ¿cuántos aquí han escuchado esa frase que I know? Los hermanos que están allá en eso, ¿verdad? Que usted le dice algo a alguien y le dice, yo lo sé. Amén. ¿Han tenido esa experiencia? Ahorita el hermano decía algo bien interesante. Yo tuve esa experiencia años atrás. Estaba en el trabajo y una persona se me acercó y me dice, Omar, pero yo tengo mi primer nombre, es Eliu. Me dice, Eliu. Me dice, ven acá, ¿cuál es la dirección de tu iglesia? Y se veía con un hambre y una necesidad, y yo saqué un papelito, gloria al Señor, y se lo escribí rapidito. Y le dice, nos vemos el domingo. Estoy pasando por una prueba terrible, nos vemos el domingo. Y yo le decía, te espero con gozo y con alegría. Y hace años atrás, esto sucedió años atrás, pero yo me quedé a la ujiera en aquellos días, me quedé atrás esperando y salí afuera al estacionamiento a buscar a esta persona. Y llegaron las 12, las 1, las 2 y las 3 y nunca llegó. Ajá. ¿Y qué pasó? Que el lunes lo vi en el trabajo, llegué a hablar con él y me dijo, mira, no fui para la iglesia porque todo se resolvió. Hermano, yo delante de tal y jamás le mentiré. Esas fueron las mismitas palabras que él me dijo. Mira, no tuve que ir, todo se resolvió, ya todo está bien. Tremendo, ¿verdad? Sí, quieren el ala. El beneficio, pero no el compromiso. Gloria a Dios para siempre. Y ese es el tipo de generación que estamos viviendo, ¿verdad? Que a God of fast food, un Dios que resuelva las cosas al momento, y si las está resuelta, pues ya no necesito de Él. Amén. No hay compromiso. Gloria a Dios para siempre. La orden divina de proclamar la verdad. Vaya conmigo rapidito al verso 8 al 11. Estamos terminando. Gloria a Jesús. El capítulo 3, gloria al Señor. Capítulo 3, verso 8 al 11. Vamos a empezar el verso 1 rapidito, lo leemos rápido. Verso 1 y seguimos. Del capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué comida es esa? Es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Ese es el rollo, gloria a Dios para siempre, es la palabra de Dios. Verso 1 del capítulo 3. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Cuántos aquí dicen que esta palabra es dulce como la miel? Aleluya. Qué dulce es la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Sacia, gloria a Dios para siempre. No hay nada más dulce que la palabra de Dios. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Con qué palabras va a hablar? No hermano, usted no habla con sus palabras, usted habla con la palabra de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, mira, cuando te llevan a los tribunales y estén en esos momentos de aprieto, Cristo dice, no te preocupes por qué vas a decir,
¿Qué palabra vas a decir? El Espíritu Santo os dará palabra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Que tenemos un abogado allá arriba en los cielos que intercede por nosotros y habla, gloria a Dios, para siempre a nuestro favor. Dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino de la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entienden, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. O sea, si ellos son fuertes, yo te he hecho más fuerte que ellos. Hermano, ¿usted sabía que el diamante es uno de los materiales más duros de la tierra? Con el diamante se cortan metales, ¿verdad? Los hermanos que saben un poquito de piedras preciosas y eso. Es simplemente un canto de carbón que ha pasado un proceso de presión y de calor por mucho tiempo. Se hace tan fuerte y el Señor dice, yo te hago más fuerte que eso. Hermano, Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Amén. Y si en el momento del ministerio de Cristo fue difícil, gloria al Señor, o fuerte, gloria al Señor, la religiosidad y el antagonismo, más fuerte fue Cristo. Sí, porque dice la Escritura que hablaba como quien tiene autoridad. No podían resistir, hermano, y no solo Cristo, sino el Espíritu de Cristo que vino sobre los discípulos, sobre la gente de Dios. Por eso es cuando Esteban hablaba, decían que no soportaba, dice la Escritura en Hechos, que no soportaban la sabiduría de Esteban. Y se tapaban los oídos y comenzaban a gritar como niños. Le daba lo que dice en inglés attention, porque no podían salirse con la suya, porque la sabiduría de Dios, aleluya, no hay sabiduría humana que la iguale, gloria al nombre de Jesucristo. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente, gloria a Dios para siempre. Como diamante más fuerte que pedernal le he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casas rebeldes. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Esto le vas a decir, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Y esta palabra, amado hermano, es la misma que se manifestó en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, la palabra. Amén. Y este verbo era con Dios y este verbo era Dios. Gloria a Dios para siempre. Y después dice, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Pero después dice, mire qué gozo, gozas en esto, mas a los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron? Amén. Aleluya. Y creyeron en su nombre. ¿Cuántos creyeron en su nombre? Les dio potestad, autoridad, poder, dominio, de ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. Porque este pueblo pensaba que porque eran descendencia de Abraham, tenían ya el favor de Dios. Y el Señor le dice, mire, yo puedo hacerle hijo a Abraham hasta de las piedras. Por eso que dice ese mismo Juan capítulo 1, dice que los hijos de Dios no nacen de voluntad de carne, sino de la voluntad del Espíritu, de allá arriba, voluntad divina. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los que han pasado por ese nuevo nacimiento, ¿cuánto pueden alabar a Dios? Aleluya. Los que nacen del agua y del Espíritu, rociados con el agua viva. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y sellados con el Espíritu de Dios. Amén. No sé qué más recalcar aquí. Eran gente dura. El Señor le dice, yo te hago más duro que ellos. Amén. Dios fortalece a los que envía. Hermano, no se preocupe. Si Dios lo envió, Dios lo va a capacitar, le va a dar las herramientas, los recursos para que usted cumpla su misión. El Señor le indica al profeta que haga suyas las palabras divinas para que así las pueda comunicar al pueblo. Es muy importante que los predicadores, yo añado aquí los maestros, cualquier persona que ministra, hoy apliquemos a nuestras vidas el mensaje divino mucho antes de comunicarlo a otros. Que usted y yo nos apropiemos del mensaje antes de llevarlo. Más adelante en Ezequiel, se me está acabando el tiempo, pero el Señor le dice a Ezequiel, y no me acuerdo los días, pero le dice muchísimos días, creo que son sobre 300 días, le dice, acuéstate sobre el lado derecho e izquierdo y duérmete así.
usted dirá, pero ¿por qué el Señor le dice a Ezequiel que se duerma de un lado más de 300 días? Y después le dice, pues después 40 días del otro lado. Y usted dirá, wow, pero ¿por qué? Porque es necesario que Ezequiel sienta el dolor del mensaje que ha de comunicar. Y nosotros solo somos eficaces cuando primero hacemos nuestro propio el mensaje que Dios va a llevarle al pueblo. Y si no lo hacemos propio, hermano, no podemos ser eficaces porque estamos desconectados de la realidad, del mensaje. Hermano, no podemos llevar un mensaje para siempre para allá. El mensaje tiene que ser primero para acá. Tiene que tocar al ministro, al predicador, al maestro. Después entonces con eficacia lo puede llevar. Amén. Así que es necesario que nos adueñemos, gloria al Señor, nos apropiemos del mensaje primero nosotros. Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve entre los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Los predicadores de hoy deben hacer suyas las palabras de Dios antes de predicarlas, pues nada como la experiencia vivida para dar a entender un mensaje. Algo que usted experimentó, usted lo puede transmitir muy eficazmente. Así que, amado hermano, prediquemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Amén. Independientemente, gloria al Señor, de lo que haga el que escucha, cumplamos con el mandato. Y termino con esto. El Señor Jesús le dio a la iglesia un mandamiento, a la congregación de la iglesia. ¿Cuál fue? Es solo uno, ¿verdad, pastor? ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas, el que creyere y fuere bautizado, y el que no será condenado. Así que Dios le bendiga, amados hermanos, cumplamos con ese ministerio hacia adelante. Gracias por su tiempo. Gracias, Jesús. Maravilloso es el Señor. Dios le bendiga, amados. Dios bendiga a los maestros, ¿verdad? Que Dios ha usado en esta noche de una manera extraordinaria de cómo traer este mensaje de la palabra del Señor, este estudio que comienza, ¿verdad?, durante este tiempo, este trimestre. Y primero comienza haciendo conciencia a la iglesia que es la voz profética de Dios para esta hora, para traer un mensaje al mundo, no solo a la iglesia, porque llevamos predicándonos nosotros mismos mucho tiempo. Es predicar al mundo, es la voz profética para el mundo que se pierde. Esa lista que habla ahí de los caracteres de los hombres de los últimos días, está hablando de los hombres impíos, no está hablando de los hombres convertidos, no de los cristianos, no de los hijos de Dios. Que haya situaciones dentro de la iglesia siempre ha habido, que haya debilidades siempre ha habido debilidades. Entonces está hablando de la voz profética de la iglesia que tiene que enfrentarse a unas situaciones que no son nuevas, no son nuevas. Este material está preparado, no sé si ustedes ya comenzó a ver los temas, no sé si ustedes comenzó a ver los temas que vienen durante este trimestre, amado hermano. Yo se lo voy a leer para motivarlo a que estudie. A los hermanos se les repartió el material, ¿verdad? Y en vez de ese material que se le entrega a usted, lo estudie y se motive a estudiar. Y si puede venir a la iglesia, ¿verdad?, estudiar, ya que tenemos aquí bastante espacio, prudente, según el protocolo, para que usted, ¿verdad?, pues se conserve y pueda cuidarse, ¿verdad?, de cualquier contagio. Miren los temas que vamos a tener nosotros, que son temas que en realidad la iglesia debe de tocar no desde ahora, 100 años, pero gracias al Señor, ¿verdad?, que llegó el momento de tocarlo. La eutanasia, la iglesia y la clonación, la cremación, la pena de muerte, la maternidad subrogada en la Biblia, el reto de la actual cultura sexual, perspectiva bíblica del suicidio, la insensatez en el uso del cannabis, perspectiva bíblica de la sexualidad humana, la abstinencia sexual como respuesta al desafío moral, el desafío misionero del siglo XXI, la iglesia local, el evangelismo y el crecimiento. Imagínense qué clase de tema
tan importante, hermano. Yo le invito, lo motivo a que estudie, a que se prepare, a que se conecte con nosotros, ¿verdad? Si no puede venir, que vamos a tener, hermanos, unas clases bastante importantes. En la lección de hoy no solamente era para enfatizar la persona de Ezequiel, sino más bien para enfatizar la persona de la iglesia como el profeta de Dios de hoy en día. A Ezequiel se usó como un modelo, como un ejemplo de su ministerio y la circunstancia que le rodeaba, para compararlo con la iglesia y las circunstancias que nos rodean, que son más o menos iguales, las mismas. Me interesó mucho ver esa parte cuando dice que el predicador, ¿verdad?, debe de vivir lo que predica. En una ocasión, bueno, hermano, estuvimos en un lugar, y eso yo lo presencié, de una persona que vino a predicar bien elocuente, una persona que es un tema y lo trazó de una manera tan extraordinaria. Cuando terminó, se le acercó una hermana y le dio la mano y le dijo: si vive lo que predica, sería más poderoso el mensaje. Si vive lo que predica, sería más poderoso el mensaje, porque la hermana conocía bien al predicador y sabía que vivió una vida no según lo que estaba predicando. Y estamos viviendo en tiempos así, muchas voces, muchos profetas. También me agradó mucho la definición de profeta que aparece en el material nuestro, que usted lo tiene ahí. ¿Por qué aparece esa definición y esa preocupación, hermanos, del concilio y los escritores? Es porque se oye mucho este término, palabra profética. Y tengo palabra profética para ti hoy. Y tengo una palabra profética que he traído para ustedes hoy. Y el Señor va a dar una palabra profética. Y tienen eso como si fuera un entretenimiento. Cuando se aclara lo que es palabra profética, el llamado, el mensaje y el predicador. Y bueno, verá que usted analice y estudie eso. Vamos a dar por terminado, ¿verdad?, la lección de hoy, pero luego de terminar vamos a poner una reunión corta con todos los maestros, ¿verdad? Ya que tenemos un plan para este año, para este semestre que viene ahora, y tengo una reunión corta con todos los que dan clase, con todos los maestros. Ahora, Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta bendición, por esta oportunidad que nos diste de traer esta palabra maravillosa, esta enseñanza. Mira a los hermanos que están conectados con nosotros, Señor, y los que están aquí presentes. Enviamos la palabra de salud, la palabra de bendición, la palabra de sanidad. Salva que estaba en esta hora. Bendice a tu pueblo de una manera muy especial. Damos por terminado, Señor, amén, esta parte, este culto, esta escuela